Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer panel del ciclo Emergencias, ¿cierto? Artes de la visualidad en tiempos de pandemias. Este es un ciclo que organizamos entre la Agencia Porvenir y el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el CENTEC, ¿cierto? Con ellos estamos desarrollando este ciclo que partimos hace ya prácticamente 2 jueves atrás, conversando un poco sobre los modelos de gestión y qué significaba desde los espacios culturales dedicados a las artes visuales trabajar en este contexto de crisis, ¿cierto? De pandemia. Después, en el segundo capítulo, abordamos la relación entre la creación artística, entre la digitalización de contenido y cómo los creadores, y en este caso las creadoras, ¿cierto?, están de alguna manera aprovechando este problema que tenemos hoy en día, ¿cierto?, de no poder encontrarnos, pero que nos permite un montón de oportunidades también por otro lado. Y el capítulo de hoy lo hemos dedicado pensando más bien en el desarrollo de públicos, en la mediación y qué significa eso desde un contexto digital. Así que vamos a estar con un interesante panel que ya les voy a contar quiénes son nuestras invitadas y invitadas. Pero antes quiero dejarlos con Javier Ibacache. Javier es jefe del programa de desarrollo público y programación del Ministerio de las Culturas. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bien, queríamos un poco, antes de partir ya con los invitados a abordar un poco este tema, que nos cuentes un poco tú cómo has ido evolucionando la conversación en torno al desarrollo público, ¿cierto? En torno a la mediación. Hace poco te estaba contando que habíamos coincidido en una primera conversación a principios del proceso de la pandemia, por ahí por abril, y ya han pasado más de 4 meses, y de alguna manera ya tenemos ciertas nociones, tenemos de alguna forma ciertas certezas, dentro de lo que se podría llamar certezas, sobre cómo ha ido evolucionando este tema y cómo lo han ido planteando también desde la labor de la institucionalidad cultural como es el Ministerio. Sí, mira, indudablemente ya sabemos que el año 2020 es un año con muchas particularidades y en relación a los públicos con una gran interrogante, ¿no? ¿Cómo afectará en la práctica la campaña de confinamiento en la predisposición de las personas a participar presencialmente en la cultura, ¿no? Porque también la evidencia de lo que hemos visto es que ha habido una amplia oferta digital. Los espacios y las organizaciones han buscado mantener el vínculo con los públicos a través de lo digital, algunos mejor capacitados o con más recursos que otros en este campo. Hemos tomado conciencia indudablemente de la brecha digital, que no es únicamente la brecha en términos de acceso a una conexión, sino que también en términos de la alfabetización digital. Y pienso que si lo miramos así, indudablemente aparecen preguntas extras o desafíos extras para la mediación. Pero por otro lado, lo que también hemos visto en estos meses, especialmente en países o en regiones donde ha habido una indagación de los públicos en confinamiento, que hay ciertas, digamos, recurrencias, ¿no? En términos de que lo que va a definir el cambio eventualmente en relación a la participación de los públicos es cuánto las organizaciones se proponen incidir o trabajar en la actitud de las personas, ¿no? En qué medida la actitud de la persona, que es la predisposición emocional que antecede a la acción, que antecede al hábito, que antecede al hecho de que yo vaya o no vaya a un espacio o me implique o no con una disciplina artística, va a ser un campo relevante para las organizaciones. Ahora, creo también que hay dos puntos que a mí me parecen muy importantes de la conversación. Primero, la aparición de la encuesta realizada por el Ministerio de Cultura de Francia, la encuesta que se publicó hace 2 semanas de prácticas culturales, que es relevante porque cubre o permite pensar cómo han cambiado los hábitos de las personas en 50 años, que es un ciclo tan importante como el ciclo que pareciera que se está en crisis con el COVID. Y creo que allí, en ese punto, hay una evidencia de que estamos frente a un cambio sustantivo de hábitos de consumo cultural, ¿no? Sé que la expresión consumo cultural no es muy popular,
pero en este estudio, digamos, que es hecho por el Ministerio de Cultura, así se señala, ¿no? Hay un cambio en las prácticas culturales de las personas y hay un quiebre, podríamos decir un quiebre generacional. Y creo que eso es muy importante comprenderlo. Lo que dice ese estudio es que los mayores de 35 años han venido manteniendo prácticas culturales que son las que habitualmente están en el discurso nuestro. Pero hay una generación menor a 35 años cuya vinculación con la cultura y con las artes y con el patrimonio es digital, ¿no? Y digo esto, que esto viene a colación porque lo que ha ocurrido con el confinamiento es un aceleramiento de este proceso, ¿no? Y lo estamos viendo ya no solamente, digamos, a nivel de lo que es gráfica ese estudio en Francia, sino que es la conversación que se está dando en todos lados. Entonces, creo que allí hay un punto relevante como insumo y estaremos, yo creo que, hablando de ese estudio por mucho tiempo, porque es el estudio que permite pensar 50 años de políticas culturales desde el cual surge la mediación, las políticas culturales francesas. Y por otro lado también están los discursos más críticos y poco optimistas, podríamos decir, respecto del tiempo que viene. Y quiero citar lo que fue la intervención de anoche en un foro realizado por la Fundación Corpartes, por el curador uruguayo Luis Kapnitzer, quien plantea precisamente que lo que viene probablemente es un cambio, pero un cambio de fondo sobre cómo pensamos las artes, sobre cómo pensamos los espacios o la relación o el rol que podrían cumplir los espacios, pero sobre todo sobre, creo, también las estrategias o los énfasis de las estrategias de las organizaciones y espacios culturales. Y él, si en algo enfatizó anoche, y yo recomiendo ver ese foro porque creo que es uno de los foros que aportará mucho para la conversación sobre mediación, plantea que la gran duda será si a futuro vamos a seguir trabajando en públicos enfocados más bien en la valoración de obras, a lo mejor patrimoniales u obras que ya están resueltas, o vamos a integrar a los públicos en pensar la cultura del futuro, ¿no? Él lo que más enfatiza es en qué medida las artes dejan de ser únicamente el formato o el ámbito de creación de obra y pasan a ser una herramienta de conocimiento del mundo. Creo que en ese sentido es una conversación muy importante para la mediación. Pienso que en este tiempo, entonces, hemos visto estas dos evidencias. Por una parte, una evidencia de un estudio y, por otro lado, un discurso que nos advierte sobre los tiempos que vienen. Ahora, puntualmente, para referirme a lo que estamos pensando en la unidad de programación y públicos, nosotros estamos con un plan de trabajo. Pronto se conocerán los 20 espacios con los cuales vamos a trabajar en planes de desarrollo de públicos, y también hay una adaptación en el caso de los talleres de capacitación que vamos a hacer hacia el último trimestre con organizaciones culturales enfocados en este contexto, y pronto vamos a abrir una consulta precisamente enfocada en los públicos para comprender de primera fuente, de primera mano, cómo se ha vivido el confinamiento y cómo podríamos proyectar la actitud de los públicos en relación a lo que sean los procesos de reapertura. Sí, interesante lo que señala, porque por un lado tenemos un estudio muy potente que yo creo que hay que echarle mano, ¿cierto? Hay que mirarlo y hay que tenerlo de referencia, sobre todo para lo que nos pueda ocurrir a nosotros en nuestro diseño. Pero interesante esto que hablas tú, esto lo que mencionaba la persona de ayer en el foro de Corparte, esto de la cultura del futuro, ¿cierto? Yo creo que es súper importante para quienes trabajamos en el sector cultural, artístico, ¿cierto? Que si bien pareciera que fuera como algo que lo tenemos que conversar, analizar un poco más adelante, creo que es el momento de empezar a conversarlo, ¿no? O sea, yo creo que es una discusión que habíamos chuteado bastante y que decíamos, no, sí, ya lo vamos a hacer, pero cuestiones muy, muy puntuales. El Ministerio de Ciencias, ¿cierto? El Ministerio de Ciencias chileno acaba de abrir una convocatoria para que se constituyan mesas ciudadanas o de la sociedad civil para conversar sobre la próxima política nacional de inteligencia artificial. Y es súper importante, a mi parecer, a mi juicio, que el mundo cultural, el mundo artístico, el mundo de las instituciones culturales estén
bajo algún alero para que estén conversando desde ya. Si ya estamos hablando de que tenemos que hablar de la cultura del futuro, una cosa concreta, por ejemplo, sería sumarse a ese tipo de instancias. Así que está muy interesante lo que tú señalas del estudio, ¿eh? Lo vamos a buscar ahí para ver si lo podemos linkear en el último bloque. Y desearte todo el éxito para esta convocatoria de los centros culturales, que me imagino que están expectantes con lo que viene. Sí, muy expectantes. Sí, sobre todo tomando lo que tú dices, preguntándonos también cómo vamos a integrar esa noción de algoritmos, que creo que es el gran desafío para los espacios y las organizaciones culturales, y creo que no es menor también para el trabajo que puede hacerse desde la mediación. Muy bien, gracias por tu participación y vamos a dejar ahora a los invitados para conocerlos un poquito más. Gracias, Javier. Gracias. Muy bien, un interesante intro, ¿cierto? Que nos deja muy estimulante la conversación, ¿cierto? Con tres compañeras y compañeros de labores del mundo de la cultura, de las artes, ¿cierto? Que están haciendo cosas muy interesantes desde su espacio, así que los vamos a conocer ahora y los voy a presentar, ¿ya? Está con nosotros Camila Rojas. Camila, hola Camila, ¿cómo estás? Camila es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, diplomada en Museos y Museología, ¿cierto? Nuevos enfoques para la educación crítica de la Universidad de Santiago, el Instituto de Estudios Avanzados. Reside y trabaja en Valparaíso, integrante del colectivo Comunes y de la Red de Mediación Artística de Chile. Actualmente es parte del equipo de mediación del Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, del CENTEX. Así que gracias, Camila, por estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. También está con nosotros Ismael Negrete Droguet. Hola, hola Ismael, ¿cómo estás? Ismael es profesor de educación artística con mención en artes visuales para enseñanza básica y media y es egresado del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. También ha sido profesor de artes visuales en diferentes instituciones educacionales, desarrollando materiales y estrategias educativas en diferentes instituciones, tanto formales como no formales. Actualmente es el jefe del área de educación y mediación de la Fundación Cor Artes, institución en la que ha trabajado durante los últimos 5 años, donde ha orientado su trabajo en la contribución del acceso y participación en las artes de niños, niñas, jóvenes, adultos, sobre todo aquellos con mayor índice de vulnerabilidad, desarrollando proyectos artísticos educativos y fomentando la participación en espacios culturales. Gracias, Ismael, por estar con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación. Súper felices de poder aportar. Súper. Y por último nos acompaña Loreto Ledesma Labrín. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristian? Muy bien, muy contento de tenerlas a todos ustedes acá. Loreto es licenciada en artes visuales, magíster en gestión cultural y diplomada en educación en derechos humanos, ¿cierto? Su trayectoria profesional se ha desarrollado en torno a la gestión cultural, a la enseñanza del arte y a la educación en museos, trabajando por más de 15 años en la ejecución y diseño de programas educativos para niñas y niños sobre historia del arte. Desde el 2008 coordina el área educativa del Artequín de Viña del Mar, estando a cargo de los contenidos de programas a público, exposiciones y material didáctico. Así que muchas gracias, Loreto. Si quieres, partimos contigo, ¿te parece, Loreto? Así después seguimos con el resto de los invitados. Sí, por supuesto. Muy bien. Bien, Loreto, sabemos que obviamente, ya lo mencionábamos con la conversación que teníamos en el inicio con Javier Ibacache, ¿cierto? De la unidad de públicos y de programación del Ministerio de las Culturas, sobre que ya han pasado varios meses desde que nos encontramos con la pandemia, ¿cierto? Y desde el shock inicial de saber qué hacer respecto a nuestros espacios, nuestra programación, incluso a repensar la misión de los propios espacios culturales que se dedican, en este caso, a las artes visuales. En tu caso particular, sobre todo desde el ámbito de la educación, que es tu área de donde trabajas en el Artequín de Viña del Mar, ¿cómo ha sido tu experiencia en particular? O sea,
sabemos que los contenidos han sido como, los contenidos digitales han sido como la gran respuesta, ¿cierto? Un poco para seguir manteniendo el vínculo con los públicos. Pero en tu caso particular, ¿cómo ha sido? ¿Si esto ha funcionado? Cuéntanos tal vez si hay un formato en especial que les ha servido por sobre otro. Cuéntame un poquito cómo va un poco ese desarrollo de los públicos y la mediación en Artequín. Bueno, tal como tú mencionas, esto nos pilla a todos un poco como de manera intuitiva, ¿no? No hay nada que, de las formas de reacción que se han podido tener, ninguna de ellas ha sido como planificada. Recién Javier hablaba como un poco de este aceleramiento del proceso digital, pero yo creo que en la gran mayoría de las instituciones no estaba preparada para poder responder ante medios digitales. Y de todas maneras nos hemos encontrado con muchas sorpresas, con cosas que son muy positivas y por supuesto también con cosas que requieren mucho trabajo todavía. Puesto que, claro, el museo se cierra, tenemos que definir cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras prioridades también en un momento tan sensible como es el confinamiento por una pandemia, digamos, es una situación que afecta, digamos, a todas las personas. Es imposible que no afecte. En especial también afecta mucho a niños y niñas, o sea, te estás sacando de contexto, estás encerrada en casa sin saber muy bien, hay mucha incertidumbre. Entonces, en el fondo, como lo primero que el equipo define es que nuestra misión como en el contexto del museo y en el contexto de confinamiento es poder como acompañar a las personas. Habían personas con las que tenemos contacto habitual porque van al museo, porque van a través de, con la familia, con su grupo de estudios. Conocemos, hay muchos niños y niñas que participan habitualmente de los programas. Entonces, la lógica de poder acompañar, lo primero que nos surgió hacer es, bueno, ocupemos las redes sociales. El museo, como todas las instituciones, trabaja también con redes sociales, con un mecanismo muy de difusión, pero ¿qué podemos hacer ahí? Y también de manera bastante como desde las propias posibilidades del equipo, desde las propias como posibilidades técnicas, que también eso es una dificultad importante, poder ocupar las redes sociales para poder mantener, no solamente entregando algunos contenidos, porque tal vez eso no era tan importante en el momento, sino que por lo menos poder entregar como eh, algunos elementos de distracción, sentir que podías también ubicarte en en este territorio, digamos, y que te desconectara un poco de las noticias que al principio que eran muy impresionantes, de todo lo que estaba ocurriendo. Después, como tú dices, ya como que nos vamos acostumbrando un poco, ¿no? Como que toda la ansiedad inicial empieza a bajar, como que ya sabemos un poco cómo funciona tanto, no sé, tanto los peligros, digamos, como las restricciones que tenemos, ¿ya? Y entonces desde ahí empezamos ya a trabajar como más directamente con algunos talleres que podemos llevar a cabo en medios digitales, ¿ya? En herramientas, digamos, como herramientas de reuniones y han funcionado sumamente bien. En el fondo, como que al principio no, tiene esta forma como no estamos acostumbrados a trabajar o reunirnos a través de pantalla, y sin embargo igual nos sorprende muchísimo, porque lo primero que partimos haciendo fueron los talleres que no tenían una edad determinada, ¿ya? O sea, en el fondo como no sabíamos muy bien, hagamos los talleres y participaban niños y niñas y participaban también personas adultas. Y la forma de participación fue súper interesante, digamos, como lo que ocurría ahí, el interés, la motivación. Y después entonces lo fuimos llevando también al ámbito de estudio, ya para poder acompañar a profesores en sus clases en línea. Y básicamente hemos estado trabajando en este tiempo con esos tres ejes. Por una parte los contenidos de redes sociales, por otra parte los talleres de fin de semana, y finalmente también este programa que es Museo Viajero, donde estamos ofreciendo talleres para la clase en línea. Para profesoras y profesores que hagan sus talleres, o sea, sus clases, va una persona del área educativa y realiza un taller breve de media hora más o menos,
junto a los estudiantes. Ese es más o menos lo que hemos estado trabajando. Y en ese sentido, porque claro, ahí hay una intención, como dices tú, de seguir manteniendo el vínculo, de acompañar, ¿cierto? Me pongo en el lugar, porque, a ver, yo podría ser, yo no soy papá, pero podría serlo, ¿no? Pero no soy niño, y entonces, y al ser niño, me imagino que accedo de manera distinta a mi papá. Entonces, siento que ahí la oferta digital que el niño o la niña hoy día la tiene de manera más directa, incluso sabe mucho más que uno trabajando con la tecnología, o sea, se pueden hasta manejar un poco mejor. Yo creo que eso también es un desafío para nosotros los adultos en diseñar oferta para alguien que a lo mejor se maneja mucho mejor desde lo digital, o no necesariamente. O sea, en términos como técnicos, se manejan perfectamente, digamos. No sé si no sé si tú conocías, por ejemplo, no sé, yo no conocía Zoom antes de, ¿ya? No, yo Sí, no, casi nada. Sí. claro, son cosas como que llegan, pero para ellos es probablemente más natural, más fácil de entender cómo funciona el dispositivo, ningún problema. Ahora, claro, si bien estamos hablando yo te decía que hay partes muy, muy buenas porque podemos hoy día, hay gente que participa, hemos tenido un niño que participa desde Bolivia, por ejemplo, otro desde Argentina, de los talleres que se hacen los sábados, gente que viene de otras regiones, desde el norte, Iquique, ya Temuco. Eso ha sido súper interesante, o sea, como gratificante. Podemos llegar y abarcar más territorio. Pero también hay muchos niños, niñas y familias que no tienen acceso, por ejemplo, a Internet. Entonces también quedamos en deuda entonces con un montón de personas con las que antes tal vez sí podían acercarse al museo, no sé, por ejemplo, los cursos de escuelas municipales, ¿ya? Con quienes trabajamos muy fuertemente en Viña. Gran parte de nuestro público son estudiantes de escuelas municipales y hoy día nos ha costado mucho, por ejemplo, que el Museo Viajero pueda llegar a trabajar con escuelas municipales por el acceso a Internet nada más, ¿ya? Y ahí en ese sentido, ¿cómo tienen alguna estrategia o están trabajando en algún plan para ver o para diseñar o para pensar cómo debiera ser este modelo de visita una vez que se pueda, por ejemplo, abrir el museo para visitas presenciales? Sabemos que van a ser escenarios en que se van a abrir y van a cerrar, o sea, esto no va a ser continuo, sabemos que van a haber momentos en que los espacios van a volver a abrir, vamos a tener que volver a cerrar, pero me imagino que cuando se puedan abrir, en el caso del museo va a haber algún plan respecto a este modelo de visita. ¿Crees que va a mutar un poco ese modelo en lo presencial? Sí, yo creo que tiene que cambiar. Si bien, si hablamos como del Museo Artequín Viña en específico, las visitas siempre fueron bastante con grupos pequeños, o sea, porque es parte de la metodología. Ya no es un museo que trabaje masivamente para público. Eh, entonces, sí existía el espacio como de poder trabajar con grupos más pequeños, pero hoy día va a tener que hacerse aún más íntimo el espacio. O sea, en el fondo como tiene que cambiar incluso, bueno, como las formas como de distanciamiento, pero principalmente como lo que yo creo que puede suceder tanto en el Museo de Artequín Viña como en otros espacios es que se generen espacios más íntimos nada más, donde las personas puedan como ir interactuando con la museografía o con las colecciones o con lo que ofrezca cada espacio de una manera bastante más íntima, ¿ya? Esa es un poco la idea. Y por supuesto, bueno, hoy día también conocemos estas herramientas nuevas, conocemos que tienen buen resultado. ¿Cómo vamos a trabajar? Es algo que tenemos que irlo pensando, en el sentido que, claro, ya no podemos abandonar completamente lo digital tampoco, ¿ya? Porque sin duda ha sido súper, como te digo, gratificante llegar a otras regiones, ¿ya? Que han, no sé, que lo han pasado bien con un taller, ¿ya? Son instancias de acompañamiento súper específicas y que es necesario mantenerlas. Entonces, sí tenemos que ir cambiando un poco la lógica tanto dentro del museo como lo que ofrecemos fuera del museo. Sí, interesante lo que planteas tú también, sobre todo en esta lógica de que con esta crisis, una de las cosas buenas, por decir de alguna manera, que ocurrió es que aparecieron nuevos públicos, ¿cierto? Y que
sin que hubiésemos tenido cerrados los espacios, sin que hubiésemos ocupado plataformas digitales, no hubiesen aparecido, y aparecieron, y no solo del territorio próximo del museo en este caso, sino que de otras regiones, de otros países, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí la clave sería, creo que una muy buena recomendación es, una vez que se vaya avanzando en lo presencial, no dejar de lado la estrategia digital, porque ahí hay un espacio tremendo para poder crecer, tanto en contenido, en el desarrollo público, en mediar, creo yo también. Sí. Eso. Bueno, continuamos contigo en un ratito más para seguir conversando ahora con Camila, ¿te parece? Por supuesto. Vamos. Vale, ahí nos vemos un ratito más. Hola Camila, ¿qué tal? Hola, bien. Cuéntanos, en tu caso, bueno, yo conozco bastante de cerca el trabajo del Centex, porque fui vecino de ahí, viví muchos años en Valparaíso, iba mucho a sus actividades, ¿cierto? Sus comentadas actividades, sus ciclos programáticos, ¿cierto? El equipo de mediación, que en el fondo es un equipo que reinventó un montón de formatos, o sea, de verdad era muy entretenido. Yo recuerdo que incluso había cosas para niños que eran increíbles, para vincularse con los contenidos. Pero, ¿qué les ha pasado ahora? Ahora que ya, en el fondo, todos lo están haciendo digital, ¿cierto? De alguna manera, como dice Loreto, para mantener o para seguir manteniendo el vínculo con los públicos. ¿Cómo ha sido la experiencia del Centec desde la mediación y tal vez qué es lo que están planificando un poco para el escenario más mixto que se viene en el mediano plazo? Claro, el primer semestre nosotros teníamos un ciclo programático que estaba formado por diferentes talleres. Y ahí nosotros como equipo de mediación acompañamos esos procesos. O sea, trabajamos, como hacemos dupla con los talleristas, me hizo mucho sentido lo que planteaba Loreto, esto del acompañamiento. Como entender que es necesario, si bien están los creadores que nos comparten su metodología, sus saberes, que nosotros como trabajadores del Centex podamos acompañar, vincularnos con las personas, tener como un trato cuidadoso, que donde las personas se sientan acogidas y puedan participar de otras instancias. Eso por un lado. Y ahí a mí me tocó acompañar 3 talleres, uno que se llamaba Formas de la Prosa, donde trabajamos con Cristóbal Gaete, que es un escritor de Valparaíso, y fue la primera experiencia virtual. Entonces teníamos muchas preguntas, muchas dudas, al principio ni siquiera sabíamos si íbamos a poder realizarlo por asuntos administrativos, como si íbamos a poder modificar las contrataciones, y al final lo logramos y creó una comunidad de lectura súper interesante. Terminó con la publicación de un libro que lo pueden ver en el repositorio digital, se llama Verosímiles, y fue intenso en un inicio, era 2 veces por semana, pero sirvió harto para como acompañarse en este proceso de adaptarse a lo digital. Otro taller fue dirigido a adolescentes, y ahí también, claro, ellos tienen otras formas de relacionarse, y también fue mucho acompañamiento. Y luego el tercero, que está por terminar pronto, es un stand-up feminista, y que está a cargo de Caro Garzón, y ahí me impresiona como, claro, esta virtualidad, este contacto distante, igual se logra como romper, o sea, esa resistencia a él, y a través de los afectos, la posibilidad de creación colectiva, como que eso me ha parecido súper potente. Lograr estos espacios más íntimos de creación. En ese sentido, porque claro, de alguna forma lo que están haciendo es también como experimentar, ¿cierto? De alguna manera probar, ver qué cosas están funcionando o no. Y en tu rol como de mediadora, ¿cierto? Porque ese es un poco también tu rol hoy en día en Centex, y ya han pasado ya varios meses de esto. ¿Qué crees tú que de alguna manera, desde el punto de vista de las habilidades y de las competencias de quien tiene que mediar contenido, debiera reforzar? O sea, ¿crees tú que hay alguna materia, algún ámbito, algún tema que hay que aprender para, en el fondo, en el mediano plazo, hacer más efectiva o ser más asertivo en el ámbito de la mediación de contenido para las artes visuales? Sí, claro, yo creo que siempre estamos en constante aprendizaje, y en ese sentido
me parece como pertinente preguntarse por las metodologías. ¿Cómo yo voy a mediar ahora este contexto? ¿Cómo probar? Con el Museo de la Solidaridad nos convocó a conversar sobre estas épocas, cómo estábamos trabajando, a nosotros y a otro espacio. Y creo que como esa necesidad de trabajar colaborativamente es algo que se ha visto reforzado en este momento, los espacios de diálogo también. Y ahí sería genial aprender, no sé, pues, programación u otro formato, pero no sé si sea posible en el corto plazo. Sí, y más aún asumiendo que lo mencionaba Javier al principio, que hay importantes temas ligados a la brecha digital, ¿cierto? O sea, por un lado, podemos seguir aprendiendo entre formatos y mediar contenido digital, pero también hay muchas personas que se ven imposibilitadas, ¿cierto?, de acceder a Internet, por ejemplo, y si se acceden también hay una especie como de un poco de analfabetismo digital, por decirlo de alguna manera, o sea, también de no conocer las herramientas tecnológicas para poder también vivir esa experiencia. Entonces es interesante lo que tú señalas. ¿Y tú crees que vamos a ir mutando entonces a una participación más híbrida de lo que se piensa desde los públicos, desde la mediación? Porque estábamos muy convencidos de que la participación la teníamos que encuadrar en tales o cuales perfiles, pero hoy día yo creo que eso ya es una deconstrucción del concepto, ¿no? Sí, yo creo que claro, algunas prácticas se van a mantener, otras se van a mutar, quizás también se puede volver a otros formatos, por ejemplo la radio, sería súper interesante quizás explorar eso, pero sin duda en un momento de que sí, hay mucho que pensar y repensar. Por ejemplo, también, no sé, pues nuestros contenidos circulan o en grupos reducidos por Zoom o por las redes sociales, pero también, no sé, pues hay gente que sí tiene acceso, por ejemplo, a WhatsApp. Eso sí permitiría la participación de aquellos públicos que no tienen un acceso abierto a Internet, ya que el celular uno puede como acceder a la red social o a algún video. Entonces quizás pensar en esos formatos también. Por ejemplo, antes nunca se formaban grupos de WhatsApp inmediatamente las personas que estaban en un taller y ahora sí, es como obvio que lo tenemos que hacer. Son pequeñas cosas que a lo mejor van indicando cómo podemos ir construyendo y vinculándonos. Sí, así, eso que señalas de la radio ya es algo recurrente, lo he visto y lo he chequeado en varios formatos de iniciativas artístico-culturales, un poco como respuesta, ¿cierto? Y desde comunas más pequeñas, donde hay poco acceso a Internet y donde el gran medio de comunicación social sigue siendo la radio, por ejemplo, ¿cierto? Es un elemento muy relevante como soporte de mediación, lo que pasa es que se nos había olvidado, como hoy día estamos escuchando todo por Spotify, pensamos que todo el mundo hace lo mismo, pero no es así. Pero está muy interesante lo que tú planteas. Vamos a seguir contigo un ratito más para ahora seguir con Ismael, ¿te parece? Vale, ahí sigo contigo. Hola Ismael. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, aquí tratando de ahondar un poco en lo que está. Mira, pero antes de que conversemos, saludemos un poquito a la gente que nos está viendo en el Facebook del Centro de Extensión, ¿cierto? Claudia Mazuela nos manda 2 mensajitos, así que ya los vamos a comentar porque son preguntas bien interesantes. Así que quienes tengan comentarios, aportes, sugerencias, ¿cierto? Lo pueden hacer a través de la parte de los comentarios de la transmisión. Ahí podemos escucharlos, verlos. O en tu caso, Ismael, bueno, claramente lo que yo decía al principio, esto de la digitalización de contenido ha sido la respuesta como inmediata. En el caso de ustedes, ¿cierto? Desde lo que hacen, la labor que llevan como Corparte, ¿cómo ha sido en especial la experiencia que han tenido? Y cuéntanos si hay algún formato en particular que les ha servido más que otro, un poco también para compartirlo como experiencia con quienes nos están viendo hasta ahora.
Claro, o sea, efectivamente ha sido como una posibilidad inmediata salir con estas plataformas digitales. Eh, y efectivamente nos ha dado muchas oportunidades a nosotros como equipo, y aquí hablo más de una experiencia en particular, hablo una experiencia colectiva tanto con mi equipo, pero a nivel también de fundación. Si bien al principio aparecieron varios temores, un día nos sentamos a conversar y dijimos, barajemos posibilidades, y nos empezamos a dar cuenta que dentro de todas las posibilidades digitales que teníamos, podíamos generar líneas de contenido que, que iban muy en la línea con dentro de lo que nosotros estábamos trabajando como fundación. Y es re interesante porque dentro de la fundación nosotros como área de educación trabajamos con un público bastante, o sea, que es bastante complejo en términos de acceso. O sea, nosotros dentro de nuestros objetivos de público es trabajar con Sename, con Gendarmería, personas que están privadas de libertad, personas o niños y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad de derechos. Entonces tenemos un público que siempre, de por sí, nuestras estrategias han tenido que ser desarrolladas desde la base para generar un acceso y un vínculo, y un poco esto que también decía Javier al principio, un poco también de entrar desde la institucionalidad a cambiar ciertos hábitos de consumo cultural. Entonces, si uno se pone a pensar eso desde lo que nosotros desarrollamos como fundación, siempre hemos lidiado con esta brecha de ir generando instancias nuevas, y las plataformas digitales nos llegaron a ayudar un poco en ese trabajo. Entonces, desde ahí hemos ido sacándole harto provecho, y particularmente las plataformas digitales, más allá de generar vínculos con nuevos públicos, porque efectivamente para la fundación ha permitido tener un mayor alcance del que ya teníamos en los últimos años, porque si bien la fundación tiene un alto alcance de público durante todos los años, conjunto tanto con las exposiciones, conciertos, el Festival de Cine Sanfic, que estamos a puertas ya de partir. Todas las instancias con las que trabajamos nosotros siempre tienen gran aforo. Ahora logramos un alcance mucho mayor porque se rompe el límite del límite territorial en el fondo. O sea, Claro. tenemos un contacto directo mucho más con regiones, pero también a nivel internacional. Y este vínculo que se generó dentro del desarrollo de los contenidos no se generó solamente con la participación de los distintos públicos, sino que también se generó un trabajo en red súper interesante dentro de nuestra línea de conversatorio. Hemos desarrollado una serie de espacios de reflexión y conversación con muchos artistas y con muchos invitados de instituciones culturales de distintos países, desde Colombia, Perú, Argentina. Bueno, anoche estuvo también con nosotros Luis Carnis. Entonces hemos generado una red de trabajo súper importante, súper rica, que nos ha aportado muchísimo, que son cosas que en un formato presencial no se pueden hacer. O sea, o se pueden, pero cuesta mucho en términos tanto presupuestarios, pero también en términos de coordinación. Aquí no, coordinamos y listo, y está el espacio, está la pantalla y vamos. En otro sentido también hemos ido buscando plataformas que nos permitan vincularnos directamente, y ahora mucho más fácil, incluso con instituciones con las que trabajábamos de hace mucho tiempo atrás, y que son estas instituciones que trabajan con residencias, por ejemplo, con niños vulnerados de derecho, o Gendarmería, por ejemplo, que hemos ido buscando también posibilidades de trabajo, y que nos ha resultado también estos formatos también un poco más asequibles para ellos. El acceso para ellos mucho más fácil en algunos aspectos, en otros obviamente no en términos operativos, pero también se han ido dando otros espacios. Y en términos de conexión con los públicos, yo te diría que sí, yo creo que estas plataformas nos dieron mayor posibilidad de vínculo y también de ampliación. O sea, nosotros estamos en un sector o sea, estamos en un rincón de Santiago. La Fundación Corparte, estamos en la comuna de Las Condes, donde o llegáis en auto, llegáis en micro, y tenéis que cruzar Santiago para llegar allá. El tema del desplazamiento de la gente hacia allá siempre ha sido un tema, pero ahora eso se está rompiendo, y eso lo estamos viendo también en nuestras evaluaciones. Hemos sido súper preocupados de ir tomando los datos que son necesarios
o ir evaluando todas las actividades para darnos cuenta de que efectivamente estas plataformas digitales de cierta forma están rompiendo con estas barreras de acceso. Oye, y en ese sentido, claro, porque ahí hay una batería de ofertas, ¿cierto? De estrategias, de formatos que tú planteas, ¿cierto? Desde el área de educación, ¿cierto? De la fundación. Y un poco en la misma línea de que lo que yo le preguntaba a Camila, ¿cuáles crees tú que debieran ser, ¿cierto? Como las habilidades o las competencias que habría que reforzar en los equipos de desarrollo público y mediación en esta pasada, considerando este actual contexto digital? O sea, claramente aquí hay muchas cosas que hay que aprender, o tal vez hay que volver a reaprender, no lo sé, pero que nos permitan también tener una mirada más amplia de lo que es territorio, una mirada más amplia de lo que es participación, una mirada más amplia de lo que significa también la oferta cultural a quien estamos mediando. ¿Han conversado en el equipo un poco sobre esto? Claro, o sea, es una conversación que tenemos de manera constante con el equipo, particularmente con el equipo de educación y mediación. Pero también hay cosas que son claves que me gustaría ir desgranando. O sea, uno, entender un poco que la mediación particularmente es una herramienta que te permite generar vínculos. En este caso, el mediador o la persona que porta esta batería de habilidades para generar estos vínculos, en este caso, aquí se generó una barrera natural por las plataformas, que es la separación de un cuerpo al otro cuerpo, en el fondo. O sea, no tenéis la mediación física, que es una cuestión fundamental para todos los que hacen mediación en espacio artístico, en el fondo. Y lo que se está viendo ahora un poco es como esa nueva búsqueda de este cuerpo digital, o de qué forma yo interactúo de la manera más corporal posible, cómo lo hago de manera dinámica o manera didáctica para acercarme a los públicos. Pero yo creo que lo que nos hemos dado cuenta dentro de todo este tiempo es que, más allá de que se genere esta dinámica corporal dentro de la mediación, dentro de estas plataformas, lo que nos ha resultado bastante bien es en dos dimensiones, particularmente con los públicos que son más jóvenes, los niños y jóvenes, es mostrarse cercano. O sea, es mostrarse no como el especialista, sino que tú vas a entregar algo de una manera mucho más cercana de lo que era a lo mejor en algún momento, donde ellos te pueden hacer preguntas a través de plataforma. Entonces también es súper clave buscar una plataforma que sea horizontal, en este caso, para que ellos puedan ir preguntando. Pero por otro lado, el desafío de la mediación para los públicos que son más asiduos o que tienen un contacto directo con ciertas disciplinas es tener claridad de las cosas que uno va a entregarle, en el fondo. O sea, yo creo que estamos súper satisfechos a nivel general, yo digo, de la reflexión, los diálogos. Estos espacios son súper ricos y la gente lo agradece mucho. Pero yo creo que también la gente agradece el irse con una herramienta concreta. Y yo creo que si el mediador o el especialista logra dar en el clavo en esa herramienta que el público quiere recibir, es un poco es la metacognición, si lo podemos llamar de alguna forma, es la metacognición con la que yo me voy cuando estoy en una sala de arte, pero aquí te la estoy entregando de manera concreta dentro de una plataforma digital. Entonces yo creo que es ir afinando un poco esta nueva corporalidad, estas nuevas formas de entregar ciertos contenidos, y tener como cierta claridad de que ya la experiencia de el tener este vínculo con el aura de la obra de arte, por decirlo de alguna forma, ya no está. O sea, aquí hay que entrar desde otro lado. Ya no tienes la obra, no tienes la experiencia al lado, la experiencia artística, digo, pero sí tengo otros contenidos que puedo entregar y que hay que ser súper certero al momento de entregarlo. Sí, eso es importante, sobre todo cuando tenemos este desafío de utilizar tecnología. Bien lo señalas tú, una tecnología que permita el acceso rápido, pero que también sea bastante horizontal en el trato. Yo creo que ahí hay harto que avanzar en el lenguaje, ¿cierto? Cuando uno se acerca, ¿cierto? Entre los niños, los que son adolescentes, ¿cierto? Que
que requieren tal vez un lenguaje súper cercano, versus estas audiencias que son más de nicho técnica, ¿cierto? Que ahí cuesta imaginar, pero tenéis razón, que claramente ahí lo que se necesita es la experiencia, pero además la herramienta, o sea, es como un combo, ¿no? O sea, quiero estar, pero además necesito quedarme con algo, ¿no? En cambio, para la audiencia más pequeña, yo creo que ahí es otra la necesidad. Está interesante esa reflexión. Yo creo que ahí vamos a analizarla un poquito más. Oye, y para cerrar contigo un poco, para luego conversar con el resto de las compañeras. Y entonces, con este tiempo que hemos estado, ¿cierto?, trabajando de manera remota y que en algún momento vamos a volver a lo presencial, pero en un escenario mixto también, ¿cierto? ¿Cómo crees tú finalmente que está cambiando la participación de las personas a propósito de los contenidos digitales, pandemia, crisis social económica? Porque convengamos que también estamos en un momentum, como diría alguien, bastante particular y eso hace que también desde la participación hoy día tengamos bastantes fenómenos que hay que tener en mente o a la vista, ¿no? Claro, ahí me gustaría citar, y aprovechando también que Javier lo comentó al principio, en el fondo, o sea, ayer la intervención de Luis Camniser dentro del conversatorio del día de ayer de Corpartes, dijo, primero, no hay certezas definidas, partió con eso. Y yo creo que estamos todos en un proceso tanto de exploración en estos procesos, pero también dijo algo súper importante en términos de la participación cultural, dijo, es un AB, es que va a ser como el símil del AC, antes de Cristo, antes del virus. Y yo creo que lo que se viene de ahora en adelante es este cambio de hábito que va a ser tremendamente concreto. Yo creo que las instituciones culturales se van a ver desafiadas. ¿En qué sentido? Y es un poco lo que te decía. Antes teníamos una línea de programación presencial que era súper limitada en términos de acceso. Que los públicos iban, vivían la experiencia, se iban y listo. Y se quedan con eso. Ahora los contenidos van a ser limitados, pero también van a ser ilimitados por las plataformas digitales. O sea, todo lo que pasa en Internet se queda en Internet por el resto de los tiempos hasta que el Internet se acabe en algún momento. O te lo bajen. Pero eso, que pase eso, te va a abrir muchas puertas, pero también te va a cerrar otras. Entonces, yo creo que la gente va a solicitar o a pedir mucho más a las instituciones de que ya la programación presencial que va a haber en los espacios no va a ser también suficiente. Yo creo que las instituciones ahora nos pegamos un poco el alcachofazo y dijimos, tenemos que quedarnos con algunas cosas de lo que estamos haciendo porque no vamos a dar abasto con las solicitudes presenciales y vamos a tener que empezar a dar también un poco más por la parte digital. Entonces, eso es re interesante porque va a haber una doble programación que se van a complementar muchas veces, en otras oportunidades van a ser contenidos completamente distintos a lo que está pasando de forma presencial. Entonces, es un desafío tanto para la institución, pero también va a haber una sobreoferta, yo creo, también dentro de los próximos años en términos de acceso cultural para los públicos. Entonces, es más que nada, ese es el cambio de hábito, va a ser el querer estar constantemente teniendo instancias de participación artística y cultural que antes solamente lo daba lo presencial, ahora lo da lo digital, que es más rápido, hay más acceso, por lo tanto nos van a desafiar mucho más. Oye, ¿te parece que invitemos a Camila y a Loreto para que se sumen a la segunda parte de la conversación? Les recordamos, ¿cierto?, a todos que nos están viendo hasta ahora en el Facebook del Centro de Extensión, que este es el último capítulo del ciclo de Emergencias, Artes de la Visualidad en Tiempos de Pandemia, el cual organizamos junto a la Agencia Porvenir y también al Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el CENTEX. Muy interesante un poco lo que hemos estado, ¿cierto?, descubriendo con estas conversaciones, ¿cierto? Tenemos varias consultas, pero a ver, tratemos un poquito como de concentrarlas para que tengamos tiempo de desarrollarlas. A ver, aquí hay una, a ver si nos acompaña el CG porque Claudia Mazuela dice,
cómo se invita a las niñas, niñes y sus familias, ¿cierto? A participar de actividades online cuando están sobrecargados de actividades. Dice, actualmente muchos colegios son demandantes con la familia, dándole demasiadas actividades, ¿cierto? Lo cual puede ser muy agotador para la familia y entre eso también agotador para la sobreoferta digital. ¿Han podido como analizar ese fenómeno en su institución y dar cómo apoyar un poco en ese aspecto? Me gustaría mencionar algo ahí que, por ejemplo, creo que ese es un cambio quizás que tienen que hacer las instituciones. A lo mejor ya no es el gran, mucho número de público, pero sí cómo se sostienen esos vínculos en el tiempo. Porque, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de personas que participan en los talleres, quizás no son las mismas que pueden participar de una charla, pero sí hay una intensidad en ese intercambio que no sé si sea medible con las encuestas o con las formas actuales de la institución. Entonces, por ahí también hay que como pensar en eso, en ese cambio que requiere también la institución. Sí, interesante ese dato, porque se requiere también avanzar a lo mejor en calidad y no tanto en cantidad. Yo creo que ahí el dato, sobre todo para quienes tienen que rendir o reportar, es importante que desde el ámbito del desarrollo público, de la mediación, vamos avanzando un poco en esos indicadores de gestión, ¿cierto? De evaluación de impacto y eso. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo más? Sí. Sí, no sé si va Loreto. Loreto, por favor, de ahí voy yo. Respecto a la pregunta que hacían por el chat, yo creo que tiene que ver un poco, claro, con trabajar, no con sobrecargar. Yo creo que también dentro de este contexto, en general, todas las personas nos hemos visto muy sobrecargadas y especialmente profes que les ha tocado hacer como innovar con esta lógica de hacer clases a distancia eh, sin tener las herramientas necesarias. Entonces sí, pues sabemos que ha sido súper duro. Entonces, en el fondo, la idea es como que podamos poder como acompañarles dentro de un contexto de clase, ya no como un extra clase, digamos. En el fondo, si la clase está programada, por ejemplo, ahí se puede como trabajar en un taller específico, ¿ya? Pero sí, pues efectivamente hay una sobrecarga importante porque no estamos haciendo el teletrabajo como se supone que debería ser, sino que es una mezcla de casa, o sea, es como bien complejo, pues, especialmente para quienes hacen clases. Pues. Sí, yo creo que, a ver, un poco la experiencia que hemos ido generando dentro de la fundación, que un poco el trabajo que también hemos desarrollado ya a lo largo de los últimos 2-3 años, es nosotros trabajamos bajo una lógica de primero la red, la alianza. Y dentro de estas alianzas tenemos muchísimo contacto con las corporaciones educacionales y también servicios locales de educación pública y otras instituciones similares, pero privadas, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es entrar, como dice Loreto, entrar desde el trabajo en clases, más que la hora extra en el fondo. O sea, dentro de esta colaboración, parte un poco de las cosas que nosotros solicitamos es ir entregando contenido que se vincula directamente con lo que están trabajando las instituciones para no ir duplicando, para no sobrecargar. Por lo tanto, un trabajo en red es súper importante, porque uno ahí, particularmente en estas instituciones que tienen como gran alcance, podemos ir generando un trabajo como mucho más minucioso y no simplemente ir disparando y que salgan las cosas a lo mejor sin tener el impacto que nosotros queremos como institución. Y por otro lado, el trabajo con las instituciones que no están ligados tanto a la educación particularmente formal, es ir conociéndolo en detalle, particularmente en cómo ellos trabajan, cuáles son sus necesidades, qué quieren en el fondo o qué necesitan de nosotros para nosotros poder entregárselas a ellos.
También nos preguntan por interno, por acá también nos están preguntando cómo se mantiene el contacto con las personas, ¿cierto?, que no tienen conexión a internet, cómo se deberían abordar estas brechas en esos tiempos de cuarentena, si es que tienen alguna experiencia o están trabajando en alguna estrategia desde sus propias instituciones. Bueno, perdón, Ismael, Dale, dale. Loreto. Yo creo que No, o como sea, que un poquito tiene que ver con la radio. Perdona, no estamos en línea. Tiene que ver puede haber con la radio, hay formas como, pero que hoy día son súper difíciles también por mantener como la distancia. O sea, como tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de enviar material que iba a ir dentro de unas cajas que se iban a entregar, material didáctico, pero hay una pérdida, sin duda que hay una pérdida y que nos damos cuenta de, claro, es una tremenda oportunidad poder acercarse a las personas a través de medios digitales, pero por supuesto también hay una pérdida porque hay mucha gente que no tiene conexión. no, yo simplemente agregar que también hay temas o sea, si antes habían problemáticas de acceso en términos presenciales, ahora es algo un poco natural también de lo que acontece en este contexto. O sea, si antes habían problemas de acceso presencial, ahora también hay problemas de acceso también en las redes y hay cosas que también se escapan un poco de las manos y a nosotros nos encantaría hacer muchas cosas, pero, pero también uno tiene que ir barajando, tal como dice Loreto, o sea, uno efectivamente puede desarrollar muchas cosas, pero también uno tiene que en un momento decir, ya, hasta aquí tenemos que hacer, eh, porque esto es lo que nos va a funcionar bien y lo demás no nos va a funcionar simplemente por el hecho de que sea digital. Y hay cosas con las que no podemos lidiar tampoco y aunque queramos es muy complejo. Sí, yo les pongo un desafío a propósito. Yo soy una persona común y corriente que me llega un día un correo electrónico y no, un paso antes. Estoy mirando Instagram y de repente veo una institución que dice, visítanos en esta nueva exposición virtual con el artista X y podrás vivir la mejor experiencia visual. Y yo decía, mira qué interesante, ya, ok. Mándanos un correo y te diremos cómo. Ok. Yo mandé el correo, ¿cierto? Me llegó dentro de la tarde, me dicen, hola, tú estás inscrito en esta primera visita virtual. ¿Y sabes lo que me pasó? Que en el fondo el correo era una serie de más pasos que tenía que terminar de hacer para recién en 4 o 6 o 7 cosas más, recién acceder a la exposición. Porque en el fondo después me tenía que programar para la semana siguiente para que me mediaran en vivo una maqueta en 3D, donde además me tenía que meter un programa donde me tenía que crear un perfil. O sea, perdona, pero de verdad que ya no sé cuántas barreras avancé. Entonces, ya cuando logré crear el perfil, ya cuando creé, mandar todos los correos disponibles, ya cuando me di cuenta en qué estaba metido, dije, no sé si me siguieron dando ganas de ir a ver esa exposición. Entonces, ustedes que están en el otro lado, la pregunta es, ¿hay alguna estrategia para que eso sea más simple? Porque, ¿qué es lo que me pasa? Pensando en las artes visuales en general, no tanto en otras áreas artísticas, sino que en las áreas visuales. No sé si digitalizar completamente la experiencia a lo digital, desde lo análogo de digital, creo que es una solución. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si yo quiero ver una nueva exposición, no sé si lo que quiero es finalmente ver en forma exacta cómo es la sala de arte y moverme en la sala de arte y experimentar la sala físicamente de arte. ¿Me explico? A lo mejor lo que requiero es ver esas mismas obras de arte, pero a través de otra plataforma nomás. Y no necesariamente que me inviten digitalmente a la sala de arte. No sé si me explico. Entonces, ¿qué opinan cuando le aparece un usuario como el que tan reclamante como yo, por ejemplo? ¿Qué solución le darían o qué comentario harían en su equipo?
Ay, Nosotros ahora vamos a trabajar en un recorrido virtual, así que tenemos las mismas dudas, como qué es lo que va a ser necesario poner ahí, como qué va a hacer sentido a quien entra a ese espacio y lo recorre, porque ya es como muy extraño, como caminar adentro de su espacio, las imágenes se cortan, no sé, hemos creado quizás narraciones orales, son cosas que hay que ir pensando. Creo que también está la posibilidad de equivocarse. Y como que las instituciones, como que no les gusta mucho equivocarse, pero creo que si no es ahora, en este momento de crisis y de cambio, no sé en qué otro momento lo podremos aprovechar. Como seguramente vamos a hacer muchas cosas que no van a estar bien. Sí, pues yo también siento que está todo muy a prueba y error también, o sea, como nada de esto fue planificado, o sea, hay como la cantidad de topes que pueden ir poniendo, digamos, para llegar, eso se va a ir simplificando también. Creo que tiene Camila mucha razón en eso. Estamos aprendiendo en un contexto que es completamente nuevo. No me refiero a lo digital, me refiero a lo digital más lo que está ocurriendo, digamos, en contexto general. O sea, hay una amenaza, digamos, que no es menor y estás lidiando con eso también. Entonces, claro, pues en el fondo como que tratamos de mantener cierta, como si todo estuviese dentro de la normalidad, pero ahora estamos encerrados y eso no es así, digamos, hay muchos cambios. Entonces, tiene razón Camila que es el momento de probar y si nos equivocamos, bueno, seguir probando por otro lado. Sí, yo para cerrar simplemente, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Camila y Loreto, o sea, estamos en un momento de prueba y error. Nosotros en los últimos 2 años desarrollamos dos plataformas, una para la exposición de Ai Weiwei y una para la exposición de Anish Kapoor. Hicimos unas plataformas de recorrido virtual, recorridos 360, con el objetivo y el fin de mantener un poco por la infinidad de los tiempos las exposiciones, porque al final son exposiciones que va a ser muy complejo volver a traer y un poco para que quedaran de manera permanente y latente en las plataformas. Y ahora también hemos estado en esa búsqueda de qué forma o de qué manera podemos utilizar estas mismas plataformas para generar recorridos o espacios de mediación. Y es complejo, un poco como lo que te decía adelante, porque se pierde el aura de la obra, se pierde la experiencia. Ya no estás viendo, por ejemplo, Doble Vértigo de Anish Kapoor. Estás viendo una imagen donde no se genera el efecto de la obra de Anish Kapoor. Entonces se pierde esa esencia, se pierde esa experiencia física, que al final es muy difícil suplirla con solamente el contenido. Entonces también estamos en esa búsqueda de qué manera poder entregar estos contenidos que también se pierden por la experiencia misma. Sí, es un gran tema el que tú señalas, esto de cuál es el alma de la obra, ¿no? Pensando en una obra de artes visuales, ¿cierto? Y este traspaso a lo digital o a lo remoto, finalmente ahí es un poco, yo creo que el mismo lenguaje o la misma discusión que está teniendo hoy día el mundo de la arte escénica entre pasar de ir al teatro a ver escénic, ¿no? Es un poco la misma discusión que están teniendo. Eso no es teatro, es otra forma, ¿cierto? Es un lenguaje que obviamente estamos creando entre todos. Yo creo que también tiene que ver un poco con la creación de nuevos lenguajes, desde la apreciación artística, desde la mediación, ¿cierto? Eh, eh, Alguien nos menciona acá, dice, las nuevas modalidades ponen en tela la discusión de prácticas como la accesibilidad y la democratización del conocimiento con respecto a la audiencia, claro. Ya no es solo para entendidos o intelectuales, sino que también es lo valioso para todos los interesados, para todos los que se interesen. Claro, sin duda, yo creo que ahí hay una cosa relevante con esto que está ocurriendo hoy día, esta cosa de expandir el conocimiento, la oferta, pero también, por otro lado, desde las instituciones culturales, creativas, artísticas, está el desafío
de avanzar en lo que significan estas brechas, pues brecha de acceso, brecha de alfabetización digital. Oye, muy interesante la conversación, se nos está acabando el tiempo, pero al menos un poco como a modo de resumen, está interesante eso de focalizarnos un poco con lo que señalaba Ismael de los niños y los jóvenes, ¿cierto? De cómo acercarse con el lenguaje incluso. Ojo, claro, cuando uno escribe en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales, desde cuestiones tan simples como menciona las cosas, ¿no? Desde eso hasta cuestiones ya como de formato, de tecnología, de utilizar programas que sean un poquito más simples y que en el fondo nos permitan menos barreras de acceso. De nuevo, lo que mencionábamos al comienzo, esto de buscar formatos del pasado que nos pueden servir hoy día. O sea, hoy día el teléfono, o sea, perdón, la radio es una tremenda herramienta. Yo creo que es súper relevante que busquemos la fórmula para poder relevar un formato que estaba en estricto rigor olvidado, pero que todavía es el tremendo medio de comunicación en un montón de lugares. Esto de aprender metodología, ¿cierto? Lo que hablaba Camila, de que en el fondo desde la mediación lo que hay que avanzar es mejorar metodología. Yo creo que ahí es importante dar con una clave de buscar, ¿cierto? Y metodologías también vinculadas a otras disciplinas. Yo creo que también eso de cruzar disciplinas, ¿cierto? Desde los distintos ámbitos para que en el fondo no solamente hablemos de un lenguaje artístico, sino que también desde otros lenguajes también de informáticos, ¿cierto? Científicos, en fin. En fin, hay un montón de material, así que les agradezco a cada una de ustedes, a ti Ismael, a Loreto, ¿cierto? A la Camila, que se pasaron con esta hora de conversación. La verdad que ha sido un ciclo un ciclo súper interesante, ¿cierto? Nos vamos con un montón de tareas. Les recordamos a todos y a todos que nos están viendo que todo este ciclo está depositado en el Facebook del Centro de Extensión. Pueden ver la charla anterior, ¿cierto? Donde conversamos con 3 artistas y sobre los desafíos de digitalizar su propia obra. Estuvo también interesante ese momento. Y el primer capítulo donde conversamos con gestores de espacios culturales sobre modelos de gestión. Así que eso por mi parte. Yo les agradezco a las invitadas, ¿cierto? A los invitados. Le agradezco a la María José Sáez, que estuvo siempre detrás de la producción técnica, que está en capa con estos temas, así que nos ayudó un montón. A la Rocío Douglas con todo su equipo, ¿cierto? Que se portó un 7, que la verdad que siempre hace tiempo que teníamos ganas de hacer cosas y no nos había resultado justo, resultó este ciclo, así que esperamos que lo podamos volver a repetir, a lo mejor con otra temática, o profundizando algunos de los temas que quedaron pendientes. Así que no sé si ustedes se quieren como despedir, muy brevemente para el cierre, ¿no? Sí, pues agradecer la instancia, muchas gracias y un placer estar con Camila y con Ismael acá. Gracias, Cristian. Sí, también agradecer por la invitación. Estos son espacios que enriquecen mucho y que también los públicos y colegas de la misma área también agradecen. Y aquí lo importante en estos momentos es la red y que hagamos estos espacios de trabajo en colaboración en red, y eso nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Los 3. Sí, el ciclo de conversación estuvo muy bueno en las 3 instancias y ojalá que se sigan repitiendo. Vale, muchas gracias a todos, así que nos vemos próximamente, que estén muy bien y que en su familia y que en sus casas estén con buena salud. Gracias a todas y a todos. Un abrazo, chao. Chao, chao.